una diferencia de 2 segundos y fracción. Parece que llevaba piedras en el zapato. Pisó el acelerador, apretó clavijas. Campeón absoluto, el número 14. Juan Jerónimo Sánchez Araya, aficionado al 4x4 desde hace aproximadamente 20 años. En esos años mi yerno ya estaba adelantado en este asunto y me gustó mucho ir con ellos al Gallito. Íbamos al Gallito todos los sábados y yo iba en un cuadra que acababa de comprarle a los gemelos y para Navidad, entonces nos íbamos arriba a ver a los carros patinando ahí. Entonces, como me gustó tanto, había un señor amigo mío, o amigo de mi hermano, más que todo, de Zarapiquí, de la Virgen, que tenía un Toyota y lo quería vender. Yo se lo compré, me costó 1.100.000 y empecé a hacerle yo todo, sin saber. Ya lo levanté y en una vez, cuando estaba probándolo, le metí un frenazo y quedaron las hojas vueltas al revés. A comprar hojas nuevas. Bueno, ya le pusimos hojas, ya empezamos con frenos. Le metí un frenazo y cogía por un lado o para el otro. Esos carros no se sabe por dónde van a coger. Por eso hay que ponerle freno en el disco. Entonces, y ahí seguimos, lo alistamos bastante vacilón, el carrillo era rojo. Y en eso nos metimos a 4x4 porque ya Hansen estaba ahí y me asocié. Y en eso inventan una carrera en Puriscal, ahí detrás del redondel. Y me fui. Sin ninguna experiencia y esto estaba muy pequeño y no podía llevarlos de copilotos. Entonces me busqué un copiloto allá que llegó ahí y empezó la carrera. Yo estaba en 6 cilindros, empezó la de 4, seguía la de 6, había que jalar una tuca, había que hacer varias pruebas ahí y sin ninguna experiencia en eso gané todo ese día, tú sabes. Cuando me dijeron que había ganado la general y había ganado la de 6 cilindros, y estando carros muy superiores que el mío, todos. Estaba Gato Negro, estaba Rodrigo Arce, con unos carrotes ahí, y yo sin ninguna experiencia en eso, ese día gané. Y me fue bien con los premios. Hasta, creo que me habían dado hasta un wincher en esa época, no recuerdo bien. Entonces nos entusiasmamos más. Ya el carro quedó ahí, salió de la competencia y quedó así, con las llantas torcidas. Porque donde él se levantó y cayó. Entonces un amigo de allá que también corría, el dueño de un carro que le decían Melanie, fuimos acá al taller de él y ahí nos prestó amablemente el acetileno y con un amigo mío que le decimos Magú, empezó a calentar ahí los brazos y calentarlos hasta que pudimos enderezarlo un poco para venirnos porque yo no podía llevar grúa ni nada de eso. Y así nos vinimos medio torcidos, ahí llegó el carro aquí. Y entonces nos siguió gustando, empezamos a seguir metiendo plata, porque eso es de meterle plata todo el tiempo. Llevamos 20 años y todavía le metemos plata, pero ahí está, ya mejorado. Luego, ya cada carrera que había, ya yo me apuntaba. Y en los paseos también, me gustaba mucho ir a pasear. Hay muy buenos compañeros ahí, muy serviciales. Y cuando eso yo estaba comenzando, y le ayudaban a uno mucho. Y ahí me fui haciendo, cogiendo experiencia. Y últimamente a ellos les gusta viajar conmigo y a mí me gusta viajar con ellos porque la pasamos muy bien. Habíamos un grupo ahí de los más viejillos que la pasamos bien en la montaña.
ahí dormimos, vacilamos, cocinamos, y que no sabe cocinar otro cocina. Nos gusta mucho realmente el convivio es en la montaña. Es bonito cuando se queda un carro pegado y el otro usted va a ver cómo ayuda, habla paja un rato, se reír, se toma un fresco, y que toma cerveza y sigue ahí para adelante. Es muy entretenido y muy sano, porque son gente buena y pocas veces se oyen vulgaridades, casi siempre el Gato Negro hasta la hija llevaba y el que quiera llevar la señora la lleva. Es un grupo muy bonito. Y también en la competencia la pasamos bonito. En Cartago, algunas veces gané ahí, y hasta que me pusieron un estate quieto, me dio un infarto y tuve que parar. Pero ya los gemelos ya habían crecido. Porque hubo un tiempo cuando estábamos comenzando, ellos estaban muy pequeños, no me permitían que ellos viajaran conmigo. Ya cuando hicieron más grandecillos y cumplieron como 16 o 17 años, no recuerdo, ya empezaron a ser copilotos míos. Y lo vacilón es que un hit, corrió uno conmigo y el otro hit el otro, porque si no había pleito. Entonces ya fueron cogiendo experiencia a la par mío, y ellos son los que me decían, por aquí, quiere ya, rápido, dale, apriete, ahí viene el otro, toque. Y eso le ayuda a uno mucho, porque uno ocupa que lo vayan punzando a la par. Y así gané algunas veces, y aunque no ganara, yo lo disfrutaba mucho porque me gusta. Y así ha ido pasando el tiempo, ya ellos sacaron licencia y creo que yo corrí hasta el 2010, 2011 por ahí. Ya en el 2012 ya ellos corrieron, ya tenían la experiencia y ganaron 2012, ganaron 2013 y siempre han andado ahí adelante. Son buenos corredores, aprendieron bastante bien y yo aprendí de ellos también, porque ellos le hacían falta a uno ahí el ácido a la par, que lo tuvieran. Y sí, así han pasado los años. El carro lo hemos mejorado mucho, le he metido mucha plata y ahora son ellos los que lo disfrutan. Yo disfruto viéndolos de la gradería, lo disfruto mucho ahí. Bien, nosotros donde más hemos sufrido, o sufre cualquiera, es donde llamamos los Tres Ríos. Ahí me ha tocado 2 veces dormir en la rueda del carro, sentado. Porque el que va adelante, tal vez han sido jamborés, que va gente de otros grupos y donde se varan dejan el carro botado ahí y no hay por dónde pasar. Entonces he tenido que dormir ahí. Una vez me tocó en una cuesta y yo sin freno de mano. Y yo no voy a poner la tienda adelante, es capaz de caer un temblor y se va. Entonces dormimos ahí, echamos una colchilla encima, una sábana y repelente y ese sancudero. Y ahí hemos dormido como 2 veces. Ya la última vez, creo, última que fui, ya con otro carrillo que tengo por ahí, con Suzuki, ya he sido dormido en tienda de campaña, ya hemos armado campamento y todo, pero sí, como en 2 ocasiones me ha tocado dormir en la rueda. Y he ido ahí montones de veces, porque yo iba en cuadracito mucho. Luego empecé a ir en carro y sí, ahí cuando hemos sufrido es tal vez por compañeros que no tienen tal vez la experiencia que tenemos los restos. Y se varan y el carro no va bien preparado y ya, o sea, ahí se vará cualquiera, pero el grupo de nosotros es muy unido, los poquitos que vamos de 4x4. Sí, viera que mis hijas, los yernos y todo, cuando íbamos a San Carlos, porque yo corrí varias veces en San Carlos y ganaba, y aunque no ganara, ellos me acompañaban. A veces cuando ganaba, hacíamos aquí una carne asada aquí en Galerón. Otro día ahí gastábamos el premiecillo, sí, solo en fiesta. Pero lo disfrutábamos muchísimo. O en la noche veníamos de Cartago, cuando corríamos en Cartago o en algún lado, íbamos a comer todos. Ahí invitábamos a todos, ahí sí iba el premio casi, pero no importa. Lo bonito es que la familia estuvo unida. Y una de las partes muy lindas que me ha gustado de este deporte es que mi esposa tuvo una enfermedad bastante larga y ellos tenían 14 años. Entonces ellos pasaron muy metidos aquí en la casa con la mamá. Nunca cogieron un vicio, nunca fuman, nunca toman. Y si lo han probado no les ha gustado porque si les hubiera gustado estuvieran en esas. Y eso unió mucho la familia. Mis hijas, yo tengo 3 hijas grandes, tengo nietos y todos se iban. Hasta hacían camisetas y se veía ahí la mancha verde donde estaban.
porque todos lo disfrutaban muchísimo. Poníamos un toldo y llevamos carne asada. Y después de la carrera hacíamos una fiestilla ahí, bueno, una carne asada, un salchichón, lo que fuera. Entonces ha sido para unir la familia. Entonces eso, y ahora hasta un nieto mío anda conmigo el copiloto ahora en los paseos. Ya él creció, era una figurilla así, que le encantaba que lo pingaran los carros donde pasaban, todo contento. Y ahora anda, ya hasta maneja el Suzuki, ya vamos a la montaña, está aprendiendo bastante bien. Entonces, eso es una de las partes que me ha gustado muchísimo, que la familia se ha mantenido. Y ahí estamos. Bueno, ellos aprendieron mucho conmigo. Ahora yo pienso que seguro si me monto con ellos tengo yo que aprender. Porque ese carro es otro carro. Con el que yo comencé, bueno, primero fue 6 cilindros, ya después pasé a 8 y yo ese carro lo hacía como yo quería. Me parqueaba donde yo quería parquearme y lo pasaba donde yo quería pasar porque lo dominaba bien. Pero ya ahora, ya ese carro, como las cosas que le han hecho, yo no volví a manejarlo. Es más, si acaso le he dado una vuelta por aquí y nomás no lo he llevado por ni una callecilla. Porque ya es otro carro, ya la dirección es diferente, ya el clutch es diferente y ya el empuje es diferente. Entonces, yo disfruto viéndolos a ellos. Cuando ese carro hace el arranque, todo el mundo se para en la gradería. Hace poquito que estuvimos en Guayao, cuando ese carro salió, todo el mundo estaba esperando. Y una vez que ese carro pasa, la gradería se desaparece. Todo el mundo jala ya, empieza a irse porque están esperando que pase ese carro. Porque aparte que suena bonito, él avanza. Es que se ve el avance cuando él camina. Y lo saben manejar, es lo más importante. Bueno, el yerno mío, el carro lo pintó amarillo, entonces lo había puesto Piolín en esos años. Y ese carro está primero que el de nosotros, porque comenzó primero. Y entonces, ya, y estos, al ver que se llamaba Piolín y hay una fábula ahí, entonces le pusimos Silvestre, porque el Silvestre andaba siempre, es una fábula ahí que había en la tele, no sé, todavía existirá. Entonces lo pusieron así, Silvestre. Y ya han pasado los años y ahora en todos lados lo conocen por el nombre. Bueno, mi nombre es Juan Jerónimo Sánchez y soy hijo de Juan Jerónimo. Mi nombre es Juan Carlos Sánchez, yo soy el repetido, hijo también de Juan Jerónimo Sánchez, somos los gemelos Sánchez. Mucho gusto y bueno, y para comenzar un poco con la historia, ¿verdad? Ya mi papá ahí contó un poco de cómo inició. De toda la vida, bueno, mi papá siempre ha sido toyotero, entonces como que esa fiebre nos la transmitió a nosotros desde chiquitillos y básicamente comenzamos con un cuadraciclo en el año 2000 y ese año papi compró un cuadra para ir a batir barro y ahí comenzaron las loqueras del barro. Cuando fuimos al famoso Gallito, ahí estuvimos compartiendo con Hansen, que es el esposo de Adriana, la hermana de nosotros, y desde que nos dio la vuelta en el carro de él, desde ahí quedamos encantados con lo que es el barro, ¿verdad? Y Juanca les puede decir un poco también. Sí, en esos años lo que teníamos era cuadra y íbamos a batir barro con todos los tíos de nosotros, porque los hermanos de mi papá todos se habían puesto de acuerdo y todos se habían comprado cuadra. Entonces andábamos ahí batiendo barro. Cuando eso, bueno, sí, Hansen nos dio una vuelta en el Piolín y después de ahí decidimos comprar el carro Silvestre, que no sabemos si se iba a llamar Silvestre, obviamente. Era rojo y fue hace 20 años. Y prácticamente que lo compramos y nos fuimos a estrenarlo al Gallito. Cuando eso en el Gallito habían pasado la niveladora, todo hasta la última cuesta, y no subimos la última cuesta porque estaba bajando agua y las llantas que andaba el carro eran unas, como se dice aquí, unas nalgas lisas y no pudimos subir en ese entonces. Esa fue la primera estrenada, hace 20 años prácticamente, así es.
Y a partir de ahí comenzó la fiebre por el 4x4. Nosotros estábamos cuando eso en el cole y la fiebre de nosotros era que llegara el sábado, porque todos los sábados a la 1 de la tarde después de almorzar, para arriba, ya fuera en el cuadra, y cuando teníamos el cuadra y cuando ya papi empezó a meterle un poquito de mano al silvestre, entonces era todos los sábados a la 1 de la tarde, se ponían de acuerdo con los de antes que llamábamos nosotros, que era don Germán y varios de la pelota que cuando nosotros iniciamos ya ellos estaban, y era una fiebre por ir a batir barro. Entonces fue algo muy bonito porque al final de cuentas nosotros tomamos esta modalidad, que cuando eso estaba como apenas desarrollándose, del barro como un estilo de vida. Entonces, en lugar de nosotros, el pensamiento de nosotros en ese momento era metámosle plata al carro o al cuadraciclo cuando eso, y lo único que pensábamos era en eso, digamos. Nosotros básicamente el vicio de nosotros fue los carros y los cuadraciclos. Entonces aprovechamos la bendición de que papi le gustaba y también nos apoyaba, y teníamos el mismo sentimiento por ir a batir barro. Se compartió con gente durante muchos años, muy bonito. Los sábados era como ya religioso, como decimos, todos los sábados en el Gallito, y de ahí nos salíamos, de ahí bajábamos, inclusive ya de noche, a las 7 de la noche, bajábamos del Gallito, y esa era la loquera de nosotros. Y ahí nació esa fiebre por el barro. Después ya vinieron las competencias, que ese mismo año que papi compró el carro, bueno, se preparó aquí en el taller, se le hizo el SOA, y papi le pegó un frenazo probando los frenos y se quebraron todas las hojas de resorte porque estaban todas podridas. Entonces hubo que ir a comprar hojas de resorte nuevas, y ahí se le fueron haciendo ajustes al carrillo. Tenía llantas 33, se le hicieron los hairs, y a finales del 2001 por ahí fue que se nos metió la loquera, que cuando eso hacían los eventos en Puriscal eran muy buenos, aparte que buenos chicharrones que hacían ahí también, y nos fuimos a correr a Puriscal, pero nosotros estábamos muy pequeños, entonces básicamente no nos dejaban competir con papi, y se pusieron de acuerdo para llevar copilotos, y al final el copiloto donde vio el carro dijo que eso básicamente que eso era un balde y que no, y entonces no llegó a la competencia. Entonces mi papá tuvo que montar a un muchacho ahí que en ese momento nos estaba pintando buses, el famoso Melesio, y lo montó de copiloto, y para colmos quedaron de primeros, ganaron ese día. Y ahí papi les contó un poco la historia de lo que pasó, pero ese día en el 2001 se llevaron la categoría 6 cilindros y se llevaron la absoluta. Fue una loquera. En ese evento yo me acuerdo porque como nosotros no podíamos correr, pero andábamos con toda la fiebre, en ese evento llegó la Máquina Roja, Gato Negro, Luis Barrantes, Melanie, que era el Toyota con llantas de Bajop, que estaba ahí de Puriscal. No, había un montón de carros y muy buenos, los sancarleños también habían ido. Y nadie le tenía fe, obviamente a mi papá, y con ese gajo, ¿verdad? Porque se llevaron la sorpresa de que ganó la categoría y la absoluta. Y ahí comenzó la fiebre, y también esta fiebre llegó tanto a hacer amistades con la gente de Nicaragua, con la gente de Panamá, que fuimos a varios eventos allá, no a competir, sino eran eventos de convivencia, como cuando fuimos a subir el volcán Barú, que estuvo muy bonito, y la otra cuando fuimos a darle vuelta al lago Gatún también. Fueron dos experiencias muy bonitas. Bueno, a mí en lo personal, esa competencia de Puriscal fue como la que nos marcó a todos, porque digamos nunca habíamos visto el carro competir, ni mi papá nunca había competido tampoco. Nosotros como espectadores nos marcó tanto que a partir de ahí nos involucramos de lleno. Entonces ya el carro dejó de ser rojo y le cambiamos el color a negro,
y ahí comenzaron. En ese entonces, no, y todavía cuesta encontrar Toyotas negros. Entonces lo íbamos a pintar rojo y el muchacho del taller era conocido, Richard, que tenía un samurái que le decía que se llamaba la licuadora, era blanco en ese entonces. Él nos dijo que por qué no lo pintábamos negro, que no habían Toyotas negros, costaba verlos. Y entonces eso fue la idea de cambiarle el color al carro. Y de ahí después nació el nombre del Silvestre, porque como Hansen siempre se ha llamado el carro de él, se ha llamado Piolín. Entonces como el carro de nosotros pasó a ser negro, entonces Silvestre y Piolín, como casi siempre andábamos juntos. Entonces, bueno. Sí, esa competencia nos marcó bastante, y no solo a nosotros, sino a toda la familia. Cuando eso estaba mi mamá viva y ella nos apoyaba un montón, aunque le daba un montón de miedo que corriéramos, que nos pasara algo, y le prohibía a papi que nosotros corriéramos con él, pero sí le gustaba también y lo disfrutaba a su modo. Y después de eso, bueno, me acuerdo los paseos, cuando eso no estaba en los Tres Ríos, porque no se había abierto la ruta, porque esa ruta yo me acuerdo que la fuimos a hacer en cuadra primero, y mi papá se las pasó a los extremos, que era Gato, Loco, Sanchún y ellos, y después fue cuando lo fuimos a abrir con ellos. Y cuando eso, el paseo más bravo era Boca San Carlos. Y yo me acuerdo, ese paseo a mí me marcó mucho, porque cuando eso pasamos de llantas 35 CMTs, las famosas Cooper SST que todo el mundo andaba en ese entonces, brincamos a llantas 38.5, las Bugger, y ese día, para ese paseo específicamente, íbamos estrenando llantas y aros, y el carro se comportó, pero era otro carro completamente al carro anterior, que eran llantas 35 y cadenas. Al poner esas llantas, prácticamente que no volvimos a usar casi que cadenas, y fue tan gratificante y tan chiva, digamos, la experiencia de poder andar en el carro y que pasara por todo lado y a pura llanta. No sé, a mí me marcó mucho esos paseos, así, más que un montón de gente. Sí, digamos, ya cuando eso ya le habíamos cambiado el motor, ya tenía motor V8, porque el 6 cilindros que traía el original, el 2F, nunca se le había hecho nada y jalaba bastante bien, era un motorcillo que dio bastante de qué hablar. Sin embargo, llegó al punto donde ya en esos años, que fue hace bastante, no había, digamos, la facilidad y los componentes que hay ahora para esos motores 2F. Entonces era o poner otro 2F o pasarnos ya a V8, que era lo que al final decidimos, ¿verdad? Entonces decidimos pasarnos a V8. También fue, bueno, cuando nos decidimos pasar fue cuando fuimos a un paseo con los de Extremo, que fuimos a Bribri, la ruta de Bribri, que es también muy famosa, muy ruda, y iban prácticamente los veteranos, porque iba el famoso Gato Negro, iba Daud Salomón, iba Hassan, iba Macho Cartín con el Viagra, Hansen iba a ir, pero algo le pasó al carro, entonces no pudo ir. ¿Quién más iba? Coto, Andrés Coto, Denis, que eran los muchachos que vivían en San Rafael, que tenían Willys. En fin, iban mucha gente, era un paseo que fue bastante gente, y ahí iban varios Toyotas con V8, todos con 350. Entonces después de ese paseo, para no invertirle, digamos, al 2F, decidimos pasarlo a V8. Bueno, generalmente maneja primero Momo. Casi siempre yo he manejado primero, porque dicen que yo soy más conservador para manejar. Cuidado. Y que Juanca es más loco para manejar. No es que sea loco, o sea, no. Pero sí, entonces a veces si yo le doy más suave, y que Juanca, si lo quiebra, que lo quiebre en el segundo hit. No, es que lo que no saben es que él me lo deja malo, y ya cuando me toca a mí, entonces me quiebra a mí. Pero no, a veces nos turnamos. Casi siempre corre Momo de primero y yo corro el segundo hit. En Miravalles lo hicimos al revés. Yo corrí el segundo hit. Yo corrí el primero y él corrió el segundo, y en varias competencias nos hemos turnado, pero casi siempre yo corro el segundo.
Sí, ese brinco fue algo épico, fuera de lo normal, porque como todos saben, todo ha avanzado mucho, todo ha mejorado mucho. Los carros ahora ya no son los mismos de antes, entonces andan carros de 4 cilindros con las mismas llantas que corremos nosotros, y andan carros de 6 cilindros también igual, con llanta muy grande, hasta más grande que las que andamos nosotros. Entonces prácticamente que a los V8 son los que se comen lo más feo, digamos, de la pista, aunque son los mamulones, pero obviamente nos toca la pista totalmente despedazada. En ese segundo hit lograron pasar los barracos, creo que pasaron como unos carros más, y después se complicó que Andrei y Bebé, el de San Carlos, con 4 cadenas, y Booger no pudo pasar, Pepe Yeguas tampoco pudo pasar, o sea, se complicó la pasada, se puso fea. Y prácticamente nosotros éramos los últimos de V8, nos dejaron de últimos, y antes de nosotros corrió Enzo con el carro de él, tampoco pudo pasar, y nos pusimos de acuerdo y salimos, nosotros siempre hablamos antes y como que coordinamos todo, fuimos a ver la pasada, e inclusive cuando le dio a Enzo, yo le dije, Enzo es un buen competidor, muy buen carro y muy mañoso, entonces yo le dije, vaya Fis, a ver cómo le va, porque nosotros estábamos en el mismo carril y detrás de él, y me dice Momo, no, casi se vuelca y no pasó. Entonces nos queda otra, salir segunda, mandar tercera y llegar al hueco con los 2 bloqueos y poner segunda y gas al fondo y tratar de que el carro pase. Y resulta que el carro pasó, pero pegó un brinco y cayó al otro lado. Entonces fue esa foto. Y obviamente nosotros no sentimos nada de la adrenalina y todo. Cuando cayó el carro, cayó como si hubiera caído suavecito y yo seguí. Pero sí fue muy impresionante, ya viendo videos y la gente que estaba ahí, sí se agarró para arriba. Y con los carritos, tenemos un amigo que se llama David, que se hizo una tienda de crawlers, bueno, de RC, que se llama RC Parts. Y un día fuimos, ¿verdad?, a tardear a Sacramento, y él se había comprado un carrito y llevó el carrito ahí y nos los prestó, y ahí comenzó la fiebre prácticamente, porque es muy similar, digamos, a lo que se vive, digamos, en la vida real, pero en chiquitito. Al carro se le cambian partes, se le mejoran, se cambian suspensiones, piñón y corona, hasta ejes de cromolio, bloqueos, de todo existe, sí, es muy vacilón. De hecho, fue tanta la fiebre que, bueno, yo llegué a tener varios carritos, y hasta mi sobrina tiene carritos, Sebas tiene carritos, todos tienen carritos para jugar, y fue una fiebre que es bien bonita, y es como decir, un hobby sano también, que uno puede disfrutar en la familia, porque, como decía mi papá anteriormente, este deporte y este ambiente del 4x4 se convirtió en un estilo de vida para la familia. Entonces es algo muy bonito que igual también se comparte. Y yo he ido, digamos, a pistas, porque también tienen pistas para los carritos, y yo he corrido y yo juego con mi hija también, que cuando eso solo estaba Fabi, y es bonito, es vacilón, se pasa un rato muy bonito con esos carrillos eléctricos. Bueno, una que nos marcó mucho, que la sufrimos mucho también. De tantas. Y fue una de tantas, pero para mí yo creo que esa ha sido como la más frustrante de todas. Fue que nos invitaron, fuimos una delegación de aquí de Costa Rica al paseo del lago Gatún a Panamá. Y cuando eso Silvestre, bueno, era 8 cilindros, era negro y todo, andaba llantas 36 y bloqueos, pero andaba una combinación en la caja, que era caja cuarta con transfer de tercera. Y llegamos a una parte ahí que nadie pasó. Que de hecho el carro, nosotros íbamos como de quintos, una cosa así, íbamos como entre los primeros 10 de toda la fila de carros. Todos los de adelante, ninguno logró pasar, y en eso nos tocó a nosotros, y nosotros obviamente siempre hemos andado con mi papá para arriba y para abajo,
y mi papá llegó y se arrimó, y donde el carro metió la trompa entre el hueco, le bajó el acelerador y ese carro pegó un brinco igual y cayó al otro lado, pero quedó afuera al otro lado, pero quebrado. Ese carro, el piñón que tenía arreglado de piñón de tercera con caja cuarta, falló la soldadura y quedó el carro en neutro. Lo único que sí nos servía era el winch mecánico. Y a partir de ahí comenzó el sufrimiento para nosotros. Tuvimos que pegarle el carro de Hansen, el carro de Hansen, el carro Gato Negro y el de Henry, creo. Y el de Henry, me parece. Y empezar a jalarlo en la montaña, a jalarlo, hasta que llegó un punto donde el carro de Hansen también se quebró la transmisión de atrás. Y hasta ahí llegamos a un punto que, bueno, Juan casi se fue a dormir con Gato Negro a una casa de unos indios que había. Y papi y yo nos dormimos sentados en el carro. De la huevazón. Obviamente frustrados. Nos sentíamos frustrados porque estábamos en un lugar donde no conocíamos cuánto faltaba, dónde era. Nos pasaron jalados por unas zanjas que los carros que venían atrás duraron hasta el día siguiente pudieron pasar, porque eran unas zanjas que las llantas 42 de Gato Negro se perdían y a nosotros nos pasaron jalados por ahí. Y era casi de noche, entonces ni siquiera nos dimos cuenta por dónde nos llevaban. Inclusive pasamos un puente que, eso sí, por dicha llevábamos radios, y papi le dijo, majen, porque nos llevaban jalados en trencito y era un puente de tucas y con el barro y todo era resbaloso y era muy angosto. Y cuando nos tocó pasar a nosotros que íbamos jalados, el carro como que comenzó a derrapar y tuvieron que acelerar los carros durísimo como para que el carro lograra pasar, y pasó pero atravesado el puentecillo ese. Y la sufrimos bastante ese día cuando amaneció. Hubo que arreglar el carro de Hansen, y el carro de nosotros igual seguía muerto, entonces teníamos que atenernos a los compañeros. Por dicha Gato Negro y obviamente Hansen siempre han sido... También fue Nils con Nils iba con Reinaldo, sí, cierto. Nils iba con Reinaldo. Era otro, sí. En ese momento que se quebró el de Hansen, entonces Reinaldo se echó al hombro a Hansen. Y Gato Negro y Henry nos jalaron a nosotros hasta que llegamos a un pueblo donde nos llevaron los repuestos. Ahí los panameños siempre nos han tratado, han sido excelentes personas y compañeros. Cuando nosotros llegamos ya nos tenían un transfer ahí, entonces en ese pueblo nos tocó que desarmar el carro y ayudarle a mi papá y armarlo con el otro transfer, y ya con el transfer ya el carro otra vez tenía tracción y estaba de vuelta, digamos, porque todavía nos faltaban varios kilómetros de barro que recorrer para poder salir a la carretera. Esa fue una de las tantas que hemos sufrido. Y a mí una que sí, en lo personal, me marcó mucho, y ahora me estaba acordando, fue la primera vez que corrimos el desafío, nosotros solos como pilotos, y estaba la mesa. Yo me acuerdo, yo llegué al toldo y le dije a papi, ¿qué? Brinco. Y se volvió con esa carilla y me dice, ¿y qué? ¿Tiene miedo? Le digo, está bien. Y lo puse en segunda y gas piso, y ahí pegamos un vuelo bastante vacilón en ese desafío. Hay un video, sí. Hay un video de eso, esa fue una que vino siendo parecido, claro, no tan violento como este último brinco, pero porque el carro era otro carro, ¿verdad? Tenía menos potencia, menos suspensiones y demás, pero ese fue un brinco bastante épico en ese momento. Nosotros muy agradecidos por la atención prestada a 4x4 del Trópico. Le agradecemos este reportaje y estamos a sus órdenes. Cuando quieran venir de nuevo, aquí estaremos, yo primero, siempre con la fiebre del Trópico. Un saludo ahí para 4x4 del Trópico y por apoyar el deporte. Así es, un saludo a todos los seguidores de 4x4 del Trópico y a seguir haciendo crecer el deporte como siempre. Un saludo a todos.